Shalom a todos, bendiciones y saludos cordiales. En el vídeo del día de hoy voy a estar compartiendo con todos ustedes una segulá para la bendición del hogar. Hay personas que están atravesando situaciones en sus familias donde se ha perdido el equilibrio, la espiritualidad, donde hay peleas, discusiones, donde se está enfriando las relaciones, el amor, dígase entre las parejas, dígase entre los padres y los hijos, etcétera. Voy a estar compartiendo, les decía, con ustedes dos salmos que los sabios de la Kabbalah enfatizan como herramientas poderosas para lograr la protección de la familia, la bendición del hogar, para mantener la comunicación, el flujo, la prosperidad, que muchas veces también se escapa de las casas, precisamente cuando hay peleas, disturbios, pues la bendición se aparta también muchas veces en esos hogares. Y por eso es muy importante, les decía, mantener una espiritualidad, además, por supuesto, de la protección del hogar y las protecciones espirituales que se puedan poner en las casas. Hay que también en cierto momento hacer ciertos rezos. Hay ciertos salmos, les decía, que son clave para mantener una energía equilibrada en la familia, para la protección de la familia, que fluya la bendición, la estabilidad, la paz. Como decimos en hebreo, Shalom Bait, o sea, la paz en el hogar. Fíjense que de ahí parte todo. Un hogar donde no hay tranquilidad, donde no hay paz, donde no hay equilibrio, pues es una familia que destruye todo, porque te va a afectar en el trabajo, en las relaciones, en el matrimonio, en las amistades. Un hogar que es un infierno, un campo de batalla, eso eventualmente te afecta a la salud, te baja la finanza, o sea, repercute en todo. Lo principal es Shalom Bait, la paz en el hogar, la bendición del hogar. Entonces, les decía, aquí vienen dos salmos que voy a compartir ahora. Estos salmos tienen que ir acompañados, como les digo, de las protecciones. Las protecciones son claves. Ya de eso yo he hablado en otros vídeos sobre el tema de las protecciones para el hogar. Pero ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué salmos se pueden rezar para la paz y para la bendición del hogar? Primer salmo que aconseja es el Salmo 121. ¿Cuáles son las propiedades o las bendiciones del Salmo 21? El Salmo 21 es un salmo de protección. Es un salmo donde la persona está enfatizando al rezarlo, al manifestar esa energía, porque hay que rezarlo en voz alta, audible. Usted se para en la puerta de su casa. Puede ser, o sea, lo ideal sería desde el interior, desde dentro de la casa, cerca al lado de la puerta o detrás de la puerta de su casa, en la entrada. Usted va a recitar el Salmo 121 y el Salmo 127. ¿Cuáles son las bendiciones o las propiedades de este Salmo 121? Les decía protección espiritual. La persona está poniendo su confianza en que la protección viene de Dios. El Salmo 121 está diciendo que no permitirá que el pie del justo tambalee, que no le afectará el mal, que estará bendecido. La persona tiene que pedir a Dios que en mérito de estos salmos que va a ser, de esta energía tan poderosa, que así se abra y llegue para ese hogar la bendición, la estabilidad, la protección, el éxito, el entendimiento, el diálogo. Si tienen algún problema en específico en esa familia, mencione ahí ese problema, y pidiendo que en mérito de ese rezo, de esos salmos, pues se rompa cualquier energía negativa, se aparte de lo negativo. Y luego entonces pida las cosas buenas que usted desee. Que en mérito de esa energía llegue la prosperidad, la estabilidad, la salud, la armonía en el hogar, en el matrimonio, en los hijos, éxito en todo sentido, etcétera. Usted pida. Y les decía, Salmo 121 tiene además, le decía, la capacidad de proteger el hogar, de proteger a la familia. Es un salmo que se puede hacer hasta cuando uno va de viajes, protege cuando uno sale de viaje. El Salmo 121 lo reza en la entrada de la puerta de la casa, pidiendo protección en el viaje. Ahora, Salmo 127. El Salmo 127 se relaciona con la bendición y la protección de la familia y tiene las capacidades de la armonía familiar, la protección en el hogar y también la capacidad de bendecir a los hijos. Entonces aquí están estos dos salmos, les decía que son herramientas claves para lo que llamamos Shalom Bait, la armonía y la bendición de ese hogar, de esa familia y mucho más si en esa familia hay pues está atravesando dificultades, caos, discusiones, peleas, malas energías, lo que sea. Es importante hacerlo. Ahora, ¿qué se recomienda? Lo ideal es que si hay un montón de situaciones difíciles por las que usted está atravesando ahora mismo, hacer estos dos salmos 9 días consecutivos. 9 días consecutivos usted va a ir.
se para detrás de la puerta de su casa o cerca de la puerta de su casa y reza los salmos. Si no puede, por X razón, bueno, en la sala de la casa, siéntese, tome los salmos, haga como le estoy diciendo, pida que en mérito de estos salmos, de esta energía, pues haya protección, bendición, estabilidad, etcétera, y mencione los problemas que pueda haber para que eso se aleje y pedir que se aleje y luego pida las cosas buenas que usted desea, en todo sentido, protección, salud, estabilidad, todas las cosas buenas. 9 días seguidos. Se puede hacer o lo puede hacer por las mañanas o lo puede hacer en las tardes, noche, una vez que ya se puso en el sol, a esa hora, cuando esté ya en la casa, luego del trabajo, pues 9 días seguidos. Déjeme decirle algo, la bendición suya, de su familia, de sus hijos, no viene así por sí sola. No viene porque sencillamente uno diga que cree en Dios y porque uno sea buena persona o se porte bien o lo que sea. Las cosas no funcionan así. Uno tiene que trabajar por la bendición. Dice el texto bíblico que Jacob trabajó por la bendición. Trabajó también por hasta cuando se iba a casar, trabajó por lograr su matrimonio. O sea, todo es un trabajo espiritual que uno tiene que hacer, que usted tiene que hacer. Usted no puede dejar su bendición y su éxito, su estabilidad a la suerte o al destino. Entonces, hay un trabajo espiritual que se está haciendo aquí. 9 días seguidos consecutivos. Y si usted ve que después las cosas empiezan a calmarse, a estabilizarse en el hogar, pues entonces después puede simplemente mantenerlos, aparte de que se entiende de que la persona tenga sus rezos y sus oraciones diarias, pero estos salmos específicos los puedes después hacerlo 1 o 2 veces a la semana, después lo puedes dejar 1 vez a la semana, y si las cosas se vuelven a complicar, pues se intensifican porque así funciona realmente. No existe una fórmula mágica que yo hice algo hoy y ya por el resto de mi vida no va a haber dificultades. Eso no existe. La vida es un constante, le decía, subimos, vamos, batallamos, las cosas se calman, vuelve. El ser humano está en una batalla continua, pero sepa usted que tiene las herramientas para poder vencer y para poder, le decía, lograr toda esa bendición y esa estabilidad. Gracias a todos por la atención, muchísimas bendiciones a todos, que Kadosh Baruj Hu le bendiga a todos ustedes, a sus familias, que haya paz, estabilidad, prosperidad, éxito, salud y todas las cosas buenas para usted, para su hogar y para toda su familia. Shalom y bendiciones a todos.